El silencio no siempre llega de golpe, a veces se instala despacio. Como una sombra que se extiende por la casa hasta cubrirlo todo, Javier Robledo lo descubrió la mañana en que intentó despedirse de sus hijos y ninguno respondió. No fue desobediencia, no fue enojo, fue ausencia. Mateo y Lucas, dos hermanos de 7 y 8 años, estaban sentados frente a la mesa del desayuno, sus platos intactos, sus miradas perdidas. Javier repitió sus nombres, se inclinó. Los tocó en el hombro, forzó una sonrisa que se le rompió en el intento. Nada. Desde la muerte de su esposa, Valeria, ocurrida apenas semanas antes en un accidente absurdo, la casa había cambiado de temperatura. Ya no olía a café recién hecho ni a pan tostado. Olía a encierro, a duelo sin palabras. Pero esa mañana algo fue distinto. Esa mañana, Javier entendió que el silencio no era solo tristeza. Era una barrera. Los médicos lo confirmarían días después con una frase que lo acompañaría como una condena: el trauma ha sido demasiado profundo. Hay casos en los que los niños no vuelven a hablar. Javier, empresario reconocido en el sector tecnológico de Monterrey, acostumbrado a resolver problemas con contratos, cifras y decisiones rápidas, se enfrentaba por primera vez a algo que no podía comprar. Sus hijos estaban vivos, pero su voz había desaparecido. Y lo peor no era el silencio en sí, era no saber si algún día volvería a escuchar cómo lo llamaban papá. Antes de continuar esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Aquí damos voz a historias que hablan de pérdida, verdad y segundas oportunidades. Javier Robledo tenía todo lo que muchos soñaban: éxito profesional, una casa amplia en una de las zonas más tranquilas de Monterrey, estabilidad económica, pero nada de eso lo preparó para la mañana en que tuvo que explicarles a sus hijos que su madre no volvería. Mateo y Lucas no lloraron, no gritaron, no hicieron preguntas. Simplemente se apagaron. Los primeros días, Javier creyó que era una reacción temporal. Los llevó a terapia, habló con psicólogos infantiles, neurólogos, especialistas en trauma. Cada consulta terminaba con nuevas pruebas, nuevos diagnósticos, nuevas facturas. Necesitan tiempo, necesitan medicación, necesitan estimulación especializada. El tiempo pasaba, el silencio se quedaba. La casa se transformó en un espacio clínico, horarios estrictos, sesiones interminables, juguetes terapéuticos que nadie tocaba. Javier seguía trabajando, pero ahora lo hacía desde casa, observando de reojo a sus hijos como si temiera que desaparecieran si los perdía de vista. Y aún así, nada cambiaba. Hasta que, por agotamiento más que por necesidad, Javier decidió contratar a alguien que lo ayudara con las tareas del hogar. No buscaba una solución, solo un poco de orden en medio del caos. No sabía que esa decisión, tomada sin expectativa alguna, cambiaría la historia de sus hijos y la suya. Un diagnóstico que cerró todas las puertas. El informe llegó en un sobre blanco, con letras sobrias y lenguaje definitivo. Javier lo leyó sentado en su despacho, con las manos temblando. Trastorno de mutismo postraumático severo, pronóstico reservado. El especialista que firmaba el documento era el doctor Alejandro Quintana, una autoridad en salud mental infantil, reconocido, respetado, citado en congresos internacionales. Su palabra tenía peso. Debes prepararte para lo peor, le dijo en una consulta posterior. Hay silencios que se convierten en permanentes. Javier asintió, aunque por dentro algo se resistía a aceptar esa idea. Miró a Mateo y Lucas a través del vidrio de la sala de observación. Los niños jugaban en silencio, uno al lado del otro, como si compartieran un mundo al que nadie más tenía acceso. Seguiremos intentando, respondió Javier, no importa cuánto cueste. Y no importó. Medicamentos, terapias intensivas, tratamientos sensoriales. Cada intento parecía alejar más a los niños de cualquier reacción espontánea. Sus miradas estaban siempre alertas, pero desconectadas. No reían, no lloraban, no hablaban. El doctor Quintana insistía en que el proceso debía continuar. Interrumpir ahora sería un retroceso irreversible. Javier confió, porque confiar en un experto era más fácil que aceptar la impotencia. Pero mientras los meses avanzaban, algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse.
No podía evitar la sensación de que sus hijos estaban siendo tratados como un caso, no como niños. La casa, que alguna vez fue refugio, se había convertido en un espacio tenso, y Javier, sin darse cuenta, empezó a comportarse más como administrador que como padre. Fue en ese contexto cuando apareció alguien que no figuraba en ningún plan terapéutico. Se llamaba Laura Méndez. Tenía 28 años y llegó a la entrevista con una carpeta sencilla y una voz apenas audible. He trabajado en casas familiares, dijo, limpieza, organización, cuidado básico. Javier apenas levantó la vista. No estaba de humor para entrevistas. La contrató casi por inercia. Lo que no sabía era que Laura había sido educadora infantil, había trabajado durante años en centros comunitarios. Hasta que una denuncia injusta nunca probada la dejó fuera del sistema. Desde entonces sobrevivía aceptando trabajos donde nadie preguntara demasiado. El primer día, Laura notó a los niños de inmediato, no por su silencio, sino por su tensión, por la forma en que se observaban mutuamente antes de moverse, como si el mundo fuera un lugar inseguro. No intentó hablarles, no los forzó, no los miró con lástima. Simplemente detuvo. Mientras limpiaba, tarareaba canciones suaves. Mientras ordenaba, hablaba en voz baja consigo misma, como si narrara una historia invisible. No esperaba respuestas. Pero los niños escuchaban. Mateo fue el primero en acercarse. No dijo nada. Se sentó en el suelo, cerca de donde Laura doblaba ropa. Lucas lo imitó. Laura continuó como si nada, sin presión, sin expectativa. Día tras día, los niños comenzaron a buscar su presencia. Se sentaban cerca, observaban, escuchaban. Javier lo notó, y por primera vez en meses sintió algo parecido a esperanza mezclada con incomodidad. ¿Por qué ella lograba lo que los expertos no? Ocurrió una tarde cualquiera, sin médicos, sin cámaras, sin protocolos. Javier llegó antes de lo habitual y escuchó risas apagadas desde el cuarto de los niños. Se detuvo, confundido. Abrió la puerta con cuidado. Laura estaba sentada en el suelo, fingiendo ser un dragón cansado. Mateo y Lucas, con capas hechas de sábanas, la rodeaban. «No puedes dormirte ahora», dijo una voz infantil, «tenemos que salvar el castillo». Javier sintió que el aire se le iba del pecho. Mateo había hablado. Luego Lucas rió, «Sí, despierta, te necesitamos». Las palabras no fueron claras, no fueron perfectas, pero fueron reales. Javier se apoyó en la pared para no caer. Lloró en silencio, sin atreverse a interrumpir el momento. Esa noche llamó al doctor Quintana esperando entusiasmo, pero la respuesta fue fría. «Eso no es necesariamente positivo», dijo, «puede ser un retroceso, un apego mal dirigido». «Han hablado», respondió Javier, después de meses. «Precisamente, necesito evaluar a esa mujer. No sabemos quién es». La semilla de la duda fue suficiente. El pasado de Laura no tardó en aparecer. Una denuncia antigua, un expediente cerrado, un nombre manchado. «Te ocultaste», le dijo Javier, herido, «entraste a mi casa sin decir la verdad». Laura no se defendió, solo quería trabajar y cuidar. Javier tomó una decisión apresurada, la despidió, y el silencio volvió. Mateo y Lucas dejaron de hablar, de comer, de jugar. Javier encontró entonces un informe olvidado en un archivo digital antiguo, firmado por otro especialista. El mutismo es temporal, pronóstico favorable con entorno afectivo estable. El documento nunca le fue entregado. La traición fue clara. Javier confrontó al sistema, investigó, descubrió manipulaciones, diagnósticos exagerados, intereses económicos. Recurrió a Laura, le pidió perdón, buscó una segunda evaluación sin interferencias. El diagnóstico fue contundente, los niños nunca necesitaron silencio clínico. Necesitaban seguridad emocional. El regreso de Laura a la casa no fue anunciado, no hubo discursos, ni promesas solemnes, ni explicaciones largas. Javier simplemente abrió la puerta una tarde gris y la dejó entrar. Con el corazón encogido y la certeza de que había cometido el mayor error de su vida al alejarla. Mateo fue el primero en verla. Sus ojos se abrieron de par en par, como si el mundo hubiera vuelto a encajar en su lugar. Corrió hacia ella sin pensar, abrazándola con una fuerza que no correspondía al cuerpo pequeño que tenía. Lucas lo siguió segundos después, aferrándose a sus piernas, llorando sin palabras, pero con sonidos que ya no eran silencio.
Volviste, susurró Mateo con la voz temblorosa pero firme. Laura se arrodilló y los abrazó a los dos al mismo tiempo. No dijo nada, no hacía falta, sus lágrimas hablaban por ella. Desde ese día algo cambió definitivamente en la casa. No de golpe, no como un milagro ruidoso, sino como esos amaneceres que llegan sin que uno se dé cuenta y cuando mira por la ventana. El sol ya está alto. Los niños comenzaron a hablar de nuevo, primero en frases cortas, torpes, como si la voz fuera un músculo olvidado, luego con historias, con preguntas, con risas que rebotaban en las paredes y le devolvían a la casa una vida que Javier creyó perdida para siempre. Las terapias invasivas quedaron atrás, los medicamentos se suspendieron bajo supervisión médica independiente. El nuevo especialista fue claro desde el primer día, nunca fue un problema de daño irreversible, fue miedo, fue ausencia, fue dolor no acompañado. Javier escuchaba cada palabra con una mezcla de alivio y culpa. Había confiado ciegamente en títulos, prestigios y diagnósticos definitivos, sin darse cuenta de que había dejado de escuchar lo más importante, a sus propios hijos. Una noche, mientras los niños dormían, Javier se sentó frente a Laura en la cocina. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio frío, era un silencio en paz. Te fallé, dijo él, sin rodeos, te juzgué sin escuchar. Te saqué de esta casa cuando eras lo único que les hacía bien. Laura respiró hondo. Usted también estaba roto, respondió, y cuando uno está roto, a veces se aferra a lo que parece seguro, aunque no lo sea. Javier bajó la cabeza. Nada de lo que tengo me sirvió cuando mis hijos dejaron de hablar. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. Meses después, Javier anunció la creación de un programa independiente para la evaluación ética de diagnósticos infantiles, enfocado en traumas emocionales, no como empresario buscando reconocimiento, sino como padre que entendió tarde el costo de delegar el amor. Laura fue invitada a formar parte del equipo, no como empleada doméstica, no como cuidadora informal, sino como asesora en acompañamiento emocional infantil, usando la experiencia que nadie quiso valorar cuando más importaba. Con el tiempo, su nombre dejó de ser invisible. Mateo y Lucas crecieron hablando sin miedo. Recordaban a su madre con tristeza, sí, pero también con gratitud. Ya no asociaban la pérdida con el silencio, sino con la memoria. Años después, durante un pequeño evento del programa, Mateo, ya adolescente, pidió la palabra. No estaba nervioso, su voz era clara. Cuando éramos niños, nos dijeron que nunca volveríamos a hablar, dijo frente a un auditorio atento, pero nadie nos preguntó si nos sentíamos seguros. Nadie nos preguntó si teníamos a alguien. Miró a Laura, sentada en primera fila. Ella no nos obligó a hablar, nos dio un lugar donde no teníamos miedo de hacerlo. Lucas, a su lado, agregó, aprendimos que la voz vuelve cuando alguien se queda, incluso cuando uno no puede decir nada. El aplauso fue largo, sincero. Javier observaba desde atrás, con los ojos húmedos, entendiendo finalmente que su verdadera herencia no serían empresas ni cuentas bancarias, sino haber aprendido a tiempo que el amor no se delega, no se terceriza y no se compra. Aquella casa, que un día fue un espacio lleno de ecos y ausencias, ahora estaba llena de conversaciones, música y vida, porque al final el mayor error no fue haber perdido la voz, fue haber creído que el silencio se curaba sin presencia. Y la mayor lección fue esta: a veces, quien devuelve la voz a una familia es quien llegó sin ser escuchado.